wanna dance by water beneath the Mexican sky, drink some margaritas by swinging blue lights, listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? En Castilla-La Mancha se han convocado oposiciones para el cuerpo de secundaria y en aplicación del baremo, que viene de un pacto del 22 de marzo del 2013, ha salido un listado de puntuación que evidentemente perjudica a todo el elenco de interinos por cuanto es discriminatorio en la aplicación. Es discriminatorio en la aplicación porque se están tomando en cuenta situaciones y puntuaciones que evidentemente no son acordes con lo que se está planteando en el resto de España. Me explico. Un interino, o mejor dicho, un opositor que no gana la plaza por oposición, en Castilla-La Mancha pasa a un listado de interinidad y para determinar cuál es el orden de llamamiento, los sindicatos más representativos en educación firman, en este caso con la administración, que es la consejería, un pacto donde se determina cuáles son los criterios que deben de existir para colocar al funcionario interino en una posición o en otra. Viendo ese pacto que se suscribe en el año 2013 y que es ahora cuando se está aplicando al personal de secundaria, vemos que es absolutamente discriminatorio, como comentaba antes, y precisamente por eso se está impugnando. Estamos planteando una discriminación que se realiza a este personal, y esa discriminación debe determinar, y así ya se está recogiendo por distintos tribunales superiores de justicia, la nulidad de la lista. Es decir, no se debe usar por la consejería, en este caso, y por las delegaciones provinciales, el listado creado según ese anexo que aparece en el pacto. Evidentemente, la plataforma no quiere, bajo ningún concepto, impedir la contratación de ningún tipo de personal, ni quiere impedir que se continúe con la enseñanza, que evidentemente es el objeto propio de la oposición y en este caso de ellos como trabajadores. Lo que están pidiendo es que se mantengan todos los trabajadores en una lista o en una posición en la lista donde se les garantice su derecho de igualdad. Nos hemos encontrado una dificultad, que eso es lo que también llama la atención en este proceso, y es que los sindicatos, que teóricamente son los entes que deben defender este tema, no pueden hacerlo no porque no quieran, sino porque evidentemente al haber sido ellos suscriptores del pacto del 2013 no tienen legitimidad para atacarlo. Ciertamente pueden entender que incluso ese pacto se pudo hacer en unas circunstancias determinadas que no gustaran al 100% a todo el mundo, pero lo cierto y verdad es que se está aplicando en la actualidad pues a este concreto grupo de interinos que individualmente lo están impugnando. De hecho, hoy se ha presentado recurso contra la resolución que aprueba ese listado provisional de interinos
donde se determina esa prelación, ese orden para tener un contrato, tanto en la propia consejería como en el propio juzgado. Entendemos que existe discriminación porque se está tratando de manera desigual a los interinos de Castilla. Cualquier otro trabajador interino de secundaria o opositor que se presente en cualquier otra comunidad autónoma tiene mayores beneficios y ventajas reconocidas en el pacto que los trabajadores de aquí. El que pueda venir una persona, por ejemplo, de Andalucía o por ejemplo de Valencia, y se pueda traer su nota a Castilla, determina que se pueda colocar por encima, en posición por encima de muchos trabajadores de aquí, cuando la oposición no es la misma. Evidentemente, los pactos por los cuales se rigen todos los procesos selectivos en todas las comunidades son diferentes. De hecho, hace muy poco una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia ha anulado el pacto muy similar al que aquí se suscribe, el pacto de baremación de interinos, por lo cual esa situación que se ha creado, por la cual no se debe aplicar el pacto ni se debe valorar los méritos según ese pacto, no se debe realizar aquí en Castilla. Los criterios son básicamente los mismos. La diferencia de trato de un trabajador de Castilla a un trabajador de otra comunidad y una discriminación con respecto a otros principios que son los que regulan el acceso a la función pública. Los principios son igualdad, mérito y capacidad. Esos principios en Castilla no se están garantizando para el personal opositor de aquí, porque en determinados aspectos se beneficia a la persona que no tiene experiencia, y evidentemente no se puede beneficiar a una persona que no tiene experiencia haciendo una ficción matemática y dotándola de experiencia por una función aritmética. Por el mero hecho de tener un 5 una persona en un examen, automáticamente se le añade un percentil más. Ese percentil en experiencia son años. Entonces nos encontramos trabajadores que se llevan años trabajando como interinos, que si no sacan el 5 no se les va a sumar, y una persona que saca un 5 que está perfectamente capacitada para el examen teórico, pero solamente por haber sacado ese examen teórico se le está regalando algo que no ha hecho, que es la experiencia. Esta situación es completamente anómala, es una situación que pone en desventaja a los interinos que tienen experiencia y por ende también va en contra tanto de la legalidad como de la igualdad. Por todo ello se ha impugnado, en este caso, la plataforma y distintos otros trabajadores, hasta el punto que se ha pedido cautelarmente que no se apliquen las listas, no que no se contrate, sino que se apliquen unas listas en las que la posición de los trabajadores que están impugnando se les mantenga en tanto en cuanto no se resuelva el tema de fondo, que es la discriminación. Yo ya me he quedado tranquilo. En primer lugar, a mí me gustaría saber, a sabiendas de que ese pacto se firmó en 2013, por qué determinados interinos o la plataforma que se ha creado, que me gustaría saber qué número de personas hay detrás de esta plataforma, pues no lo hizo antes, porque sí que es verdad que si ese pacto se firmó en 2013, esos porcentajes para luego optar a una plaza se firmaron en 2013 con el apoyo de todos los sindicatos, porque no se adelantaron y lo piden ahora justamente cuando se va a baremar. Precisamente por eso, el pacto se firma por los sindicatos. Teóricamente son los garantes de la legalidad. Los trabajadores no cuestionan el sistema hasta que evidentemente se les aplica. O sea, mientras no se les ha aplicado, no han tenido causa
cuando se les ha aplicado y se les perjudica y se ve que es discriminatorio y nulo, todos los nulos se tienen por no puesto, aunque se ha firmado en el 2013 o se ha firmado en el 2011. Ahora es cuando les perjudica a ellos. No ha habido una oposición en secundaria hasta ahora a la cual se le aplique ese pacto. Entonces, individualmente, esta plataforma, hoy se han presentado 62 reclamaciones, 62, perdón, juntas, y mañana se prevé más o menos el mismo número, solamente en Toledo. También se están presentando reclamaciones contenciosas en Albacete. Aparte de las reclamaciones individuales, ¿hay alguna conjunta desde el despacho de abogados? ¿Cómo va? No, a ver, esto es una plataforma, no es un ente, o sea, no somos asociación ni somos sindicato, aunque se está organizando virtualmente como una especie de plataforma, pero realmente la reclamación es individual. Lo que pasa es que el despacho los ha canalizado a todos y los ha unificado en una demanda conjunta, por entendernos, pero no como plataforma en sí. La plataforma no ha demandado nada, individualmente todos sí. Y de hecho la reclamación va con todos sus nombres y con todas sus firmas y autorizaciones. Esta es otra pregunta, aunque quizá no tengan la respuesta para eso, pero el sistema de baremación que había, es verdad que se cambió, porque también había un problema judicial con el anterior. Precisamente entonces, digamos, los que lo llevaron a, no sé, los tribunales o como era no sé cuál fue el recorrido, se quejaban de que era discriminatorio con los que no tenían experiencia. Quizá usted no tiene por qué dar una respuesta, que la tendrá que dar el gobierno, ¿no? Pero ¿cómo se hace para casar una baremación sin que perjudique a unos y a otros? Porque supongo que siempre pues unos pensarán que es discriminatorio para ellos. Claro, eso es técnica de negociación, ni más ni menos. Ciertamente, tener contentos en una oposición a los futuros funcionarios y a los que pueden ser interinos es complicado, eso es cierto, pero evidentemente no se puede negar la posibilidad del que se vea perjudicado reclame. Lo que antiguamente fue una persona, sí es cierto que hoy sí se está convirtiendo, hoy solamente con mi despacho se han presentado 62 demandas aquí en Toledo, evidencia que el problema es más importante, entiendo, y como lo estoy defendiendo, con respecto a los trabajadores que tienen experiencia, que no con respecto a los trabajadores que acceden sin experiencia. Todo es cuestión de negociar. Puedo entender que depende de cuál sea la importancia de los asuntos, la balanza vaya a un lado o a otro. Si la importancia en la negociación es garantizar la plaza o los puestos a funcionarios, se va a perjudicar a los que sean interinos. Si lo que se está beneficiando es, como se ha hecho, simplemente la persona que no tiene experiencia, pues se perjudica, en este caso, a los que están impugnando. Si a la evidencia me remito, que la negociación que tienen sindicatos y la administración, en este sentido, todavía no ha encontrado el equilibrio. Mientras no haya equilibrio, o nosotros, en la posición que estamos, o los que se entiendan perjudicados porque no se les atiende sus expectativas de falta de experiencia, se encontrarán en la misma situación y determina que la negociación no está bien hecha. Se me ha entendido, ¿verdad? Y también, en primaria que se ha aplicado, ¿ha habido alguna reclamación en Castilla-La Mancha al respecto en años anteriores? El problema del pacto en primaria, vuelvo a decir, lo que es nulo se tiene por no puesto. En primaria el pacto no se impugnó, de hecho las listas son definitivas, pero al impugnarse el pacto del 2013, de ganar nosotros la pretensión, lo anularía
y todas las personas que hayan impugnado en primaria se beneficiarían de todos los efectos que ello deriva y determina. De hecho, en la plataforma existen también trabajadores de primaria. O sea, en definitiva, esto es cuestión de que se está primando a los que tienen los que tienen experiencia respecto a los interinos, ¿no? El foco titular de todo esto. Y por ello los interinos impulsan. Claro, o sea, nosotros no estamos en contra del interino en sí. O sea, si tú sacas un 5 en el examen, pues evidentemente tendrás que entrar en bolsa. O sea, nosotros no negamos esa situación. Lo que no podemos amparar es que esa persona se le bonifique, además, con una experiencia que no tiene, perdón de la expresión, con artimaña matemática, que se intenta igualar o se entiende que se intenta igualar una situación desigual, pero lo que hacen es complicar más el asunto. I wanna dance by water beneath the Mexican sky, drink some margaritas by swinging blue lights.